Mi vida siempre ha estado llena de contrastes. Mi filosofía de vida permea en todo lo que hago e intento que las cosas sean lo más natural y lo más auténtico posible. La vida es un regalo. Y yo encuentro el mejor camino para disfrutar todos los días de lo que la vida ofrece. Si una persona siente la necesidad de emprender y empezar un nuevo proyecto, no hay otro camino posible. El emprendimiento nunca es fácil. ¿Pero qué es fácil? Soy Daniel Paycock y soy emprendedor en la industria de los eventos internacionales. Mi familia se mudó a un pueblo pesquero de Almería cuando yo tenía 3 años. Tuve una infancia de mucha libertad en la naturaleza. No me llegué a poner zapatos hasta que cumplí los 7 años. Toda mi familia es bastante particular. Por parte de mi padre eran escoceses, mi abuelo era irlandés y tengo una abuela iraní que es un personaje, la verdad. Ver cómo se hacían las cosas dentro del entorno laboral donde estaba me empujó a tomar la determinación de tener que hacerlo yo y crear un proyecto propio para poder hacer las cosas a mi manera. Fran y yo nos conocimos gracias a un cliente en común. Él tenía su propio proyecto y yo el mío, y fue amor a primera vista. Tuve la gran fortuna de conocer a Dani allá por 2012. Fuimos como 2 polos que se atraen y creo que hacemos un tándem difícil de que se quiebre. Toda mi familia es de Granada, aunque yo me crié en Marbella, y la verdad que mi infancia pues fue una infancia muy bonita. Lo recuerdo con mucho cariño. Tengo como referente a mi padre, que montó su propia clínica. Empecé a estudiar Derecho y Administración de Empresas en Madrid. Terminé en Canadá. En el día a día me evaluaban con un sistema de votación interactivo muy chulo, muy similar al Congreso de los Diputados. Decidí dejarlo, intenté importar estos sistemas de votación de Canadá, hice una inversión económica, al final me dejaron tirado, me encontré en un momento dado que había desperdido el dinero que había invertido y no tenía ningún producto que vender. Teniendo ese sistema delante mía, le di la vuelta al mando y ponía Made in China y dije, hostia, y si me voy a China y lo fabrico bajo mi propia marca, y acabé yéndome a China a visitar fábricas y a desarrollar un producto y empecé a venderlo a colegios y universidades. Trabajando muchísimo y sembrando un montón, un día me llama McDonald's España, pues me llama para decirme que quiere alquilar nuestro sistema de votación para sus eventos, y de repente me hizo un clic en la cabeza y dije, hostia, pero si alquilándolo puedo ganar 10 veces más que vendiéndolo, ¿qué hago vendiéndolo? Y empecé a entrar al mundo de los eventos. Siempre he tenido claro que el trabajo es algo que debe aportar a la vida y no ser la vida. Poco a poco he construido el trabajo que me permite hacer eso. Es un trabajo hecho a medida por mí, para mí. Si me dices 5, 6, 7 años que esto iba a ser así, te hubiera dicho que sí estábamos de coña. VA361 es el proyecto y la empresa que fundamos Fran y yo juntos, donde trabajamos por todo el mundo para clientes de toda tipología, entregando eventos del más alto nivel. Creo que si sabes montar tu propio negocio, gestionarlo, aunque te lleve un esfuerzo muy grande, cuando llegue el momento, con paciencia, puedes tener una vida mucho más plena y completa, ya que tienes más tiempo de calidad para invertir en tus hobbies, en tu familia o en lo que tú realmente quieras, y no en estar trabajando. En This Is Not The Way recorreremos los 5 continentes en busca de inspiración, donde invitaremos a otros emprendedores que han confiado en su proyecto personal como estilo de vida. ¡Comenzamos la aventura! En el programa de hoy viajaremos junto a Mercedes Latorre, quien compartirá su historia de emprendimiento con nosotros en la conocida como la Tierra de las Sonrisas, Tailandia. Competidora nacional de halterofilia, Mercedes es además propietaria de Marshall Box, un centro de entrenamiento ubicado en Rivas Vaciamadrid que apuesta por mejorar la calidad de vida de sus deportistas. Chicos, por fin. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ¿Bien? vienes? ¿Muy cansada o qué? Bueno, lo que viene siendo 2 aviones, pero bastante bien. Pero en horas cuántas, un montón. 14, un 14. poco más. Ah, está Entre bien. una cosa y la otra. Vienes bien, abrigada, bien, perfecto, Sí. eso no lo vas a usar. Cojonudo. Hasta la vuelta al avión de Madrid ese no lo coges. Viene sobrando todo, así que me he Estamos ido a 40 y quitando tantos, capas. ¿eh? Este hombre lleva ya aquí como 12 días, yo qué sé. Ya eres de aquí. O sea, ya tiene cara de tailandés. Ya soltáis. Sí, sí, sí. Importante, ¿habéis encontrado algún sitio para ir a entrenar? Sí, aquí en el patio, al lado del río. Ahí nos va a hacer unos Ahí guasos. por la fresquita.
Comenzamos con nuestra aventura adentrándonos en el templo del amanecer, el templo Wat Arun. Este impresionante templo budista, con una torre central de 82 metros de altura, fue construido en el siglo XVIII con restos de porcelana china y conchas marinas, que habían servido como lastre para los barcos que viajaban a Bangkok desde China. Lo que me flipa a mí es el detalle, ¿no? Porque todos son como cada esquina un plato roto y lo han encajado con mosaicos. Donde da el sol, pues se supone que suelta como reflejos en todas las direcciones y tal, y llama mucho la atención. ¿Qué es lo que te hace moverte a Madrid? Pues creo que sigo siendo igual de nerviosa e inquieta. Entonces soy una persona que busca siempre cómo prosperar. En el momento en el cual yo me encontraba en Sevilla, no era mi momento para quedarme allí. Casualmente un amigo me ofreció 15 días para cubrir unas vacaciones, así que dije, mamá, me voy a cubrir vacaciones 15 días en agosto a Madrid, no sé qué pasará. Y en esos 15 días busqué casa, busqué trabajo. No había un motivo concreto, pero No. sí se alineó un poco el universo y te puso esa oportunidad para ir hacia el camino que tú Sí, querías. eso es. Creía que me iba a comer el mundo, luego Madrid me dio diversas comió a ti? mordidas. Creo que fue la mejor decisión que tomé, la verdad. Llevo desde los 9 añitos entrenando y compitiendo. Empecé con el karate hasta los 18 y ya a partir de ahí empecé a mezclarme un poco más con el mundo de las pesas hasta que me dijo un entrenador allí en Sevilla, tengo un deporte que es magnífico para ti, si quieres competir. Empecé con la halterofilia hasta ahora. ¿Qué cinturón tienes? Negro primer dan. Oh, Hasta ahí llegué. arma letal, o sea, Llevamos una cinturón negro primer dan y el cuerpito que tiene, madre mía, no me meto yo con incógnito. ella. Ya te digo. Soy bastante didáctica, entonces no solamente me importa lo que dice un papel, sino que a la vez me gusta como aplicármelo y empezar como a experimentar. ¿Y de qué currabas mientras que Pues, te preparabas? En un gimnasio convencional, Ajá. donde había que dar clases de spinning y estar en sala. Y mientras tanto ya estaba yo ya metida ahí como un poco en el mundo de la fuerza. Yo no vivía en la capital, vivía en un pueblito, entonces eso de que unas chicas también estuviesen karate y ya eso le añades que de pronto me gusta el mundo de las pesas y el físico va cambiando y es como La peña flipaba. la rarita. Pero me daba igual. El estigma ese de la fuerza y la mujer como que no, pues yo dije, yo creo que sí. Dijiste que sí, No que por el paraguas. Ya, tío. ¿no? No veas la que ha empezado a caer de repente, ¿eh? Agüita. Nunca me lo dicho. ¡Madre mía! Good morning. We like to buy one more of this. Can we have And we want to try this, and that. this? Okay? Ahí lo están haciendo. Que ellos nos han contado que esto lo trituran, lo machacan, lo cuecen y luego eso lo meten al vapor. Al vapor. Bueno, Que será en una de estas y coge así. ojalá está tan esponjosita. Thank you. Apunta. Lo que es flipante y me ha sorprendido muchísimo con la tromba de agua que nos ha caído, como todos los puestecitos han cerrado Es increíble. en 2 segundos. Después de 20 minutos que ha parado de llover, de repente han vuelto a sacar todos los puestos de comida. Como si no hubiese pasado nada. Están súper acostumbrados a estas circunstancias. Han tenido una adaptación al cambio, pero en un segundo. O sea, cerrar el chiringuito, cubrir, No había pasa la tiempo lluvia. a la impro, pero han improvisado súper bien. A ver, al final se nota que ellos saben las circunstancias que hay y no van a dejar de hacer su negocio porque llueva durante 15 Eso minutos es. en un día. Entonces han refugiado todo lo mínimo imprescindible y en 5 minutitos, ¡pum!, listos para vender otra vez. Que al final es una filosofía como la que tienen que tener los emprendedores. Sí, total. Tenemos que tener una siempre. respuesta muy rápido a los cambios. Total. Que muchas veces pensamos que las cosas van a ir perfecto, todo recto, sin ningún contratiempo. Sí, Y y de al final hay que repente- fluir. Con lo que Total. te viene, hacer lo Sí. que puedas. Y algo que hemos escuchado antes que nos ha sorprendido es que siempre está con la sonrisa. O sea, da igual, estábamos súper a gusto, pum, ha caído la de Dios. Todos con una sonrisa han recogido, han terminado, ha pasado la lluvia, pum, otra vez, con una sonrisa y a vender. Sí, no había ninguna cara seria, disgustados por el agua, la verdad. ¿Qué tal están vuestros pastelitos? Eso tiene que ser fruta y lo otro definitivamente es coco. Yo no sabría decir qué lleva esto, pero está rico. ¿Quieres no probar? hay ni idea, o sea, no sé. Pues no está tengo bueno. ni idea.
En Tailandia, el 95% de la población practica el budismo, religión que se centra en el crecimiento personal y la promoción de buenas acciones. Este profundo legado espiritual se refleja en los más de 40.000 templos budistas del país, donde se albergan leyendas y reliquias que nos cuentan historias que abarcan desde revelaciones espirituales hasta emocionantes lecciones de vida. ¿En qué momento dijiste: tengo que cambiar lo que estoy haciendo, necesito encontrar un nuevo camino para mi vida? Sí, ¿cuál fue el punto de inflexión, ¿no? De ese cambio de vida, de pasar de ser asalariado, trabajar para otro, a decir, hostia, le voy a invertir en mí y voy a sacar esto para adelante? Yo más bien tenía ganas. Es como algo que yo debería de haber hecho antes, pero no era el momento. Yo tenía muchas ideas y ninguna prosperaban. No era una idea que se estancase, no era algo con un principio y un fin, sino que podía eso luego servir para muchas cosas, entre otras, ayudar a personas, que es lo que, bueno, creo que es mi oficio. Decidí hacerlo para mí y ahí empezó el proyecto mío personal. O sea, que tenías como una visión de cómo se podían hacer las cosas. Sí. Y la gente con la que estabas trabajando o trabajabas para ellos, ¿no? No Eso. querían escuchar esas ideas o diferentes opciones que tú dabas. Wat Po es el nombre que recibe la higuera donde Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación. Este templo, también conocido como el Templo del Buda Reclinado, es uno de los templos más importantes de Bangkok. Es famoso por tener el Buda reclinado de oro más grande de Tailandia. En la planta de los pies de esta enorme estatua están reflejados los 108 símbolos que caracterizan a Buda. Además de ser un complejo religioso del siglo XVII, donde aún viven monjes, alberga también las 108 vasijas sagradas, donde se dejan monedas en señal de respeto y búsqueda de la buena suerte. ¿Con cuánto dinero empezaste? ¿1 millón de euros? ¿2 millones de euros? Yo tenía 25.000 euros. Vale. Yo empecé invirtiendo ese dinero en una empresa y ahí es donde yo creía que iba a prosperar, pero no, ni mucho menos. Era simplemente, digamos, una empresa donde ellos valoraban más la cantidad frente a la calidad. Entonces ahí chocábamos un poco, como todo el mundo que hace una inversión, a la que lo saca tienes algo más, pero no mucho más cuando lo saqué. Le pedí un préstamo al banco, la ayuda de mis padres, que me permitieron ahorrar unos 40.000 euros, y una parte que invirtió una socia conmigo. Confiaron en mí no solamente mis padres, sino que yo tuve que hablar con proveedores y le dije: empiezo desde cero, no tengo clientes, voy a empezar a hacer ahora la obra, ¿cómo lo podemos hacer? Yo te voy a pagar, pero no ahora. El respeto que él a mí me procesó, se la devolví tan pronto acordamos. Sí. Al final tienes que respetar y defender al máximo tu reputación, porque al final eso es lo que va a conseguir que se te abran puertas a futuro. En vez de ser un proveedor, es un partner, es una relación en doble sentido. Sí, es como una colaboración. Aunque tu sector parezca muy grande, al final hay pocos jugadores dentro de cada sector. Entre todos se conocen y cuando tú vayas a otro proveedor seguramente que hablen con el que tú ya tenías anteriormente y digan, no, pues sí, Merche es una tía increíble que paga a tiempo, etc. Y eso al final te abre todas las puertas del mundo. Bangkok, conocida por sus ruidosos mercados, desempeña un papel vital en la economía tailandesa. Lugares como el Mercado Chatuchak y el Mercado de las Flores, que ofrecen una amplia variedad de productos únicos, son verdaderos tesoros que contribuyen a la economía del país. Entramos en el Mercado de las Flores, donde nos sumergimos en un mundo de fragancias y colores inolvidables. Muy guapo este mercado. Está increíble. Y además funcionando 24 horas. Cuando uno emprende, todo suena muy bonito, pero es verdad que en el día a día todos vamos pasando por muchísimos momentos de adversidad. Tú últimamente has estado pasando por algunos momentos no tan fáciles, ¿no? Algunos. Yo creo que todo te ayuda a crecer y a ser mejor emprendedor. Igual aprenderlo en 6 meses en lugar de en 3 días no estaría mal. Totalmente. Pero la vida no te da tanto margen a veces y hay que ir como improvisando y sacándose un poco ahí las papas como se puede. Cuando, bueno, estás con una persona en la empresa y ahora por algún motivo quieres continuar en solitario, como que la quieres echar. Y bueno, en realidad en los negocios nadie quiere echar a nadie. Yo no la tenía de trabajadora, simplemente no quiero trabajar con ella. Nosotros de hecho hemos tenido socios con los que ya no somos socios y hemos pasado por unos momentos muy difíciles porque ese momento de separación
es muy dramático, es incluso a veces como un divorcio, Sí, ¿no? es muy doloroso. Al final, cuando uno empieza, siempre confía muchísimo en la otra persona, una relación muy personal, con la que Sí, te sientes sí. muy querido, y de repente todo eso un día puede que por cualquier cosa cambie en uno de los dos sentidos y de Sí. repente te das cuenta, joder, Bueno, esto no es lo que que ya yo se me estaba acabó. Sí. imaginando, ¿no? Pero también porque todos somos personas y en un momento dado, aunque haya una estrategia común para una empresa y un proyecto en común, puede haber un cambio de prioridades por una de las Total. partes y al final pues hay que cambiar y buscar la manera de salir de esa relación y reconstruir de nuevo. Totalmente. Al final el negocio yo lo veo como si fueses un hijo pequeño, entonces tú eso tienes que cuidarlo desde que empieza, verlo crecer, educarlo de alguna manera, que vaya por este camino, no por este otro, y para eso hay que invertir muchas horas. Ya luego cuando vas cogiendo cierta experiencia y puedes ir delegando, que eso es parte también del emprendimiento. Totalmente, aprender a vivir mejor. Sí, equivocarte contratando a alguien o equivocarte confiando en alguien, hasta que ya encuentras a tu equipo. Eso es un proceso continuo porque tu equipo nunca es el equipo final, siempre No. hay gente que se va a ir yendo, Sí. siempre va a haber gente Total. nueva que va a entrar Todo y evoluciona. al final es una cosa que está en movimiento, está vivo. Total. 'Cause everybody knows, everybody loves a winner. Everybody loves a winner. Una empresa es una cosa viva que va cambiando a lo largo de los años. Ese justo dinamismo es lo que mantiene viva la empresa y al emprendedor también. Creo que es la selección natural dentro de la empresa, que cuando hay un problema hay alguien que es resolutivo y hay alguien que se echa las manos a la cabeza, Al final en la vida es muy importante de quién te rodeas y no solamente en el mundo empresarial. que eso también te nutre y te hace ser también mejor persona y mejor profesional si tienes una cantidad de personas, no mucho, pero Sí, de poquitas, calidad. pero de mucha calidad. Gente que te llenen de energía positiva y no te quiten tu Sí, energía. al final es medir eso, la energía que entra por la que sale, ¿no? Porque muchas veces puedes tener un equipazo, pero con que una persona ya tenga energía negativa o sea absorbedora de energía, al final estás quitando, pues eso, mucho potencial a tu equipo. Tengo la suerte ahora de tener a una persona en el equipo de trabajo que justo es lo que hablamos, aporta ideas, la relación con él es muy fluida. Cuando tu energía y la suya se suman, se genera algo nuevo. Pues eso es muy importante, cuando consigas gente de calidad hay que mantenerlas, Cuidarla. cuidarlas muchísimo, mantenerlas porque es lo que va a hacer que crezca tu empresa. De toda situación negativa vas a aprender algo que te va a ayudar a ser mejor y más fuerte. O sea, lo que tú has hecho en 4 años es un máster de vida. Es muy fácil estar sentado en el sofá de casa Criticando, opinando. y no tomar decisiones Eso y es. no poner un punto de decir a partir de ahora voy a hacer. Al final te pones a pensar y mucha gente lo que no hace al final es dar ese paso extra, ¿no? Y ese Sí, paso eso. extra es lo que te hace cambiar. Da miedo, pero bueno. Da miedo, A muchísimo veces, miedo. a veces, o Pero hay que casi hacerlo siempre, con miedo. sí, Claro. sale bien. Everybody loves a winner. Continuamos nuestro viaje en el mercado del tren de Mae Klong, en la provincia de Samut Songkhram, donde sus vendedores despliegan los puestos con gran agilidad, en un mercado que nos desvela algo que lo hace único en el mundo. Imagínate que tú tienes un negocio y de repente te plantan delante de tus puestos una vía. Al principio la gente pensaba que iba a ser muy perjudicial para su negocio y una adversidad muy grande, pero se han sabido reinventar y al final ahora es un sitio muy conocido y donde la gente viene a observar y al final se gasta mucho dinero aquí. Ahora mismo tú estás pasando por un momento de adaptación también muy importante. Tú estás en el proceso de conseguir llegar a un acuerdo Sí, para eso. comprar las acciones de este socio Eso. para quedarte tú bajo el control total del proyecto. Bajo mi punto de vista, es interesante que la otra persona también se lleve alguna compensación. Esto no ha sido de gratis. Sí, por todo el Aquí tiempo en- invertido. Claro, etcétera. hubo tiempo invertido por parte de 2 personas, trabajo invertido por parte de 2 personas, apoyo, hasta que eso ya, bajo mi punto de vista, acabó. Entonces, momento de continuar en solitario. Y ahora mismo el proceso por el que estás pasando es el de cerrar ese acuerdo para finalmente poder llegar y firmar y que se ejecute y ya Hace terminar poquito. este episodio, ¿no? Justo hace poquito que estamos en ese proceso, que para mí es súper reconfortante porque digamos que mi única intención es que el proyecto continúe hacia adelante
eso, aunque yo continúe hacia adelante como haciendo la vista gorda, siempre hay como un motivo por el cual te estás frenando, ¿no? Pues Sí. quieres hacer algo, pero no sabes Vas como si... con el freno de mano echado, Claro, ¿no? no sabes si a Necesitas- futuro Sí. es Perjudicial, contraproducente sí, o sí. bastante producente para el funcionamiento. Yo personalmente también he pasado por ese proceso con otras empresas y al final es verdad que necesitas quitarlo de tu mente Sí. para poder volver a ser creativo, volver a ilusionarte con el proyecto y dar un paso adelante. Y yo creo que te podemos decir 100% garantizado que cualquier tiempo futuro siempre va a ser mejor porque vas a ver un crecimiento y una evolución 100% seguro. Y es un aprendizaje. Y hay socios con los que te llevas muy bien al principio, luego puede cambiar la relación, otros con los que piensas que no va a haber buena relación y al final hay una relación excelente. Es como la vida misma. El negocio en sí necesita una pausa y continuar enfocándose en lo que necesita, ¿no? Que es mejorar todo lo que se pueda mejorar. Entrenamiento, instalaciones, calidad en servicio, siempre se puede mejorar todo. Es mentira que haya algo perfecto. Entonces, llegados a este punto, ella también podría haberme propuesto a mí la compra del negocio, pero a ver, ambas sabemos que fui yo la que decidió, por así decirlo, dejar de trabajar en ese sector para otra persona y montarlo. comenzar a trabajar para mí. Entonces el proyecto, Lleva tu ADN. sí, fui yo quien lo creó. Le di mi esencia. Poco a poco y a seguir en la lucha. Sí, lo que no hay que Total. dejar es de ser constante y seguir dando pico y pala todos los días. Ese es el único secreto de esto. Los famosos mercados flotantes de Tailandia representan una seña de identidad de esta nación. Estos puntos de encuentro y comercio son populares destinos turísticos tanto para visitantes internacionales como lugareños, ya que representan de manera fiel la rica cultura tailandesa. Nos adentramos en la etapa final de nuestro viaje, explorando las paradisíacas islas de Koh Adang y Koh Lipe. Lo que me gusta mogollón también es el letrero que tiene ahí taxi pintado. En medio de esta belleza, un mensaje llega a Mercedes, marcando un giro inesperado en su camino empresarial. Han alcanzado el presente acuerdo. ¿Me gusta? Lo tenemos. Supongo que para ti pues, será una liberación el hecho de poder abrir la mente y dedicarla a otras cosas, no tener que estar preocupada del mismo problema que llevas arrastrando, ¿no? Exactamente. Para mí es un alivio porque al final es una inversión de tiempo que para mi negocio no es nada producente, es algo que resta. Sí, o sea que ahora cierras ese capítulo y puedes enfocarte en otras energías. Total. El tema abogado, ¿habías tenido que utilizar alguno previamente a nivel laboral? He tenido que recurrir a ellos por primera vez en este caso. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Es algo que recomendarías? ¿Te ha liberado de presión? ¿Cómo ha sido? Sí, porque a veces llegar a un acuerdo con una persona no es fácil, porque tú entiendes la situación de una manera, la otra parte está entendiendo la situación de otra. A la suya, ¿no? Sí, entonces Hay que buscar una mente que pueda ser totalmente objetiva. objetiva, correcto. Sí, eso, es alguien que mire simplemente por y para el dinero. No mezcle sentimientos o no mezcle otras situaciones pasadas, sino simplemente ir al grano. Y para eso tiene que ser alguien totalmente ajeno a nosotras. Qué gustito el esfuerzo físico, ¿no? De llegar hasta aquí, que al final permite que la mente descanse un poco. Totalmente. Bangkok era nada más que salir por la puerta de la casa y ya estar oliendo a diésel, contaminación, Sí. acústica. Aquí se está genial. La verdad que cuando uno puede hacer ejercicio físico, tío, desconecta mucho la mente y al final
serán las endorfinas, pero uno se siente Y relajado. respiras y se te llenan los pulmones, o sea... Total. Además a ti esto te viene súper bien, ¿no, Merche? Porque llevas unos días sin entrenar, por lo menos un poco de cardio, ¿no? Aunque no sea peso, Sí. pero un poquito de cardio Un para poco ir de preparando. adrenalina corriendo Sí. ahí entre las piedras no viene mal. Yo creo que nos venía bien a todos, porque llevamos comiendo muy bien muchos días sin parar. Es verdad que no hemos estado quietos, pero esta subidita no Sí. se agradece. Ya se echa de menos acelerar el corazón por otras cuestiones, no por algo emocional, sino por algo físico real. Claro. ¿No? Así que el corazón vaya a 1000, pero que no sea Sí. por estrés. Nah. Viendo la estampa que nos ha quedado aquí esta tarde, he entrado un poquito de depresión. Porque con el día que llevamos hoy me habéis dejado muerto. Yo no puedo ni mover la cabeza y aquí, como si nada. A ver, pero yo soy entrenadora, ¿sabes? Te imaginas que yo esté como tú y tú como yo, y es como, y esta tía me entrena. Bueno, y después de todo el día, por ahí, de toda la semana que llevamos, ¿cómo te ha sentado el viaje? ¿Qué conclusiones sacarías sobre esta aventura? Pues me da bastante perspectiva, me hace también entender que no es un caso especial lo mío. Se ha llevado las cosas a cabo pues prácticamente como se tiene que hacer. Lo más gracioso, por así decirlo, es que ha ido surgiendo así las situaciones sin yo haber tenido una experiencia previa. Entonces es bastante positivo saber que lo he hecho lo mejor que se podía en cada momento y que la paciencia es clave. Entonces, claro, tú estabas ahí recibiendo hostias como panes y dices, joder, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Qué estaré haciendo Sí. mal? Y ahora has venido aquí y has dicho, no, si es que lo estoy haciendo bien. Sí, eso es. O sea, esto es lo que necesito que me pase para llegar al otro punto. Los golpes, en el sentido figurado, era lo que tocaba en ese momento. Eso también hace... Era como algo entender- necesario para seguir creciendo, ¿no? Sí, Para seguir y- el camino. Exacto, y te hace continuar con el camino del emprendimiento, que obviamente no es lo que se cuenta, ¿no? De, wow, eres dueño y señor de tu tiempo, te va a ir súper bien, y obviamente todo el que empieza le tiene que ir bien, o al menos así lo piensa, ¿no? Nadie piensa que le va a ir mal. Sí, pues si no, no arrancaría, ¿no? Eso es, pero sí que por el camino te pueden suceder cosas, claro. A más personas seamos dentro de ese proyecto, más cosas pueden suceder. Eso es otra cosa que también he aprendido. Yo me llevo, por ejemplo, que esto es al final un patrón, parece como que se va repitiendo, ¿no? Es decir, todos hemos empezado con la misma ilusión el proyecto, de repente todos nos hemos encontrado con adversidades en el camino, todos hemos tenido que remar. Entonces, al final, cuando uno emprende y se siente muy solo, porque hay muchísima gente que no le comprende, hablando contigo, me vuelvo a dar cuenta de que, aunque mucha gente no nos haya entendido, hay otra mucha gente que está pasando por el mismo proceso que nosotros, ¿no? Total. Y al final también es bonito de poder hablarlo y compartirlo y entender que al final no estamos solos, ¿no? En este camino, sino que hay otra gente de la que es muy bonito también rodearte. Y sobre todo, no sé si os pasa a vosotros, la experiencia que vosotros habéis vivido ya, como que os sirve para poder ayudar, en este caso, a mi persona. Y es como, vaya, pues al final pasar por esto no solamente me ha servido para aprender a mí, sino también para el momento dado echarle una mano a alguien cercano, a alguien que conozco. Pues yo creo que exactamente eso, que los aprendizajes que me llevo no son tanto sobre cómo puede afectar lo que hemos escuchado de tu historia, sobre lo que puede ser nuestra historia, sino que más bien me ayuda a eso, el cómo nosotros hemos podido ayudarte y entender cómo podemos aprender más para ayudar mejor e inspirar a más emprendedores en el futuro. Muchas veces, en este caso, ¿no? No es decir, es porque sabemos más que nadie. Al final es porque por la experiencia que nos van dando los años. Te vas dando cuenta de ya he recorrido ese camino, he tropezado, nos hemos vuelto a levantar, hemos vuelto a tropezar, nos han surgido problemas nuevas, adversidades. Y ahora lo ves en la gente más joven que le está pasando lo mismo. Y entonces es como decir, joder, yo ya vengo por ahí. Es como cuando nuestros padres de chicos nos decían, ten cuidado con esto, con esto, con esto. Y decías, uff, qué pesado, ¿no? Y de repente Sí, te haces total. mayor y te das cuenta de que tu padre solo te quería Joder, cuánta razón tenía. muchísimo y que lo único que quería era ayudarte para que la hostia que te diera fuera más Más suave. Sí, porque al final te la tienes que dar. Sí, sí, darte hay que dársela. Y es Eso. bueno dártela. Por lo menos tener un preaviso, ¿no? Pues es algo
algo bueno. Dices, ahora viene. Viene. Ahora viene la hostia. Pon dura la cara. Eso es. La aventura comienza el día que naces y cada día es un nuevo reto. En realidad es la combinación de estar cómodo con el riesgo y de no conformarse. Cualquiera puede ser emprendedor. En cualquier momento te puede llegar esa motivación para cambiar algo y decidir arriesgarte para conseguirlo. ¿Estás listo para tu próxima aventura?